Ven conmigo a reorganizar estanterías. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me sentaba aquí un momentito a hacer esta intro porque ya me voy a cansar suficiente sacando todos los libros. No sé muy bien cómo voy a hacer esto. Yo quería reorganizar un poco las estanterías porque sabéis que me mudé aquí, hice todo el despacho, compré las estanterías, pero no tenía tiempo, así que yo saqué todos mis libros y los coloqué con cierto orden, porque yo ya había sido inteligente y los había empaquetado en las cajas de mudanzas, más o menos ordenados y clasificados. Entonces más o menos reproduje las estanterías que tenía antes colocadas, según los sacaba, los colocaba y como tenían coherencia, pues quedaron más o menos bien. Pero nunca me dediqué a organizar como yo quería tenerlos realmente en estas estanterías. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Pero la verdad es que tengo muchas dudas y bastante pereza, porque es verano, he hecho pereza y se me ha hecho verano y hace mucho calor en esta habitación. Pero quiero dejar algunas cosas ya medio hechas porque es que me están perturbando porque no las quiero tener así. Entonces hay cosas que no les voy a dedicar tanto esfuerzo, pero hay otras que quiero moverlas ya. Lo principal que quiero dejar hecho es básicamente cambiar esta estantería y esta que veis aquí. Hay cosas que quiero intercambiar. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo aquí tengo romántica, clásicos de alma y cozy mystery y quiero traer aquí fantasía. ¿Por qué? Porque tengo un montón de ediciones súper bonitas que son las especiales de fantasía que me apetece tenerlas aquí, que es una zona que se ve muchísimo más, que yo tengo más a la vista desde la mesa y que se ve en los vídeos también. Entonces me apetece tenerlas ahí ahora mismo, que pues estoy motivada yo por ver esas ediciones tan bonitas que me están llegando. El cozy mystery creo que lo quiero mover a esta central porque esta central es en general de misterio, ya que todo esto de arriba es Agatha Christie, pero no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Y luego el resto es sálvese quien pueda. El objetivo principal es que quede hecho eso y teniendo en cuenta eso, pues lo demás, intentar cuadrarlo de una forma que tenga sentido y que me guste como quede, más o menos. Después, esto sigue para allá, pero por allí tampoco toco mucho porque estas estanterías no son solo mías, son familiares y para allá también tiene cosas mi marido. Entonces eso no lo voy a tocar mucho, lo que está para allá. Con lo cual me centro en estas tres de aquí que tengo detrás. Voy a empezar sacando esta estantería, que yo creo que en esta que están los clásicos de alma y algunos de romántica, esa la voy a sacar seguro porque creo que esa es en la que quiero poner a Sarah J. Maas. Creo, no lo sé, dudo entre esa y esta de aquí abajo, una de esas dos. La verdad es que no estoy muy segura, pero en cualquier caso las dos van a ser de fantasía. Porque una va a tener todo lo de Sarah J. Maas, que es todo Trono de Cristal con las ediciones especiales y el resto que tengo, y la otra va a tener pues otras ediciones especiales de Hydra, los de Alas de Sangre y otras cosas de fantasía si tapadura que tenga, y luego el resto lógicamente pues ya que pongo fantasía la quiero unir toda, entonces estará rodeada por toda la tapa blanda de fantasía que tengo. Esa es la idea. Vamos a ver si me cabe, lo primero. Si no me cabe será cuando empiece a entrar en crisis. Así que me pongo a ello, dejo la cámara aquí, yo creo que se va a ver más o menos, no sé si se va a ver, es que esto es un poco difícil de entrar en plano porque las estanterías son grandes. He movido un poquito para que se vea donde voy a estar trabajando, me acompañáis y luego en edición espero enseñaros lo mejor que se pueda.
Vale, a ver, hago pequeño update porque llega el momento en el que se me empieza a hacer esto un poquito de bola. No sé muy bien cómo continuar porque es que siempre me pasa lo mismo, que hay cosas que tienen que ir juntas, pero no me gustan juntas. Pero por lógica tienen que ir juntas. He sacado aquí un montón de libros y es que no me caben. Es que siempre pasa esto, yo los tengo colocados al milímetro, luego los saco y no sé cómo volverlos a colocar. He colocado ya todos los de Sarah J. Maas aquí. La verdad es que no sé qué hacer porque tengo ediciones repetidas y no sé si me voy a deshacer de ellas o no, las de tapa blanda, porque al final tengo toda la colección de Juego de Tronos, de Juego de Tronos, siempre lo digo mal, de Trono de Cristal. Y luego tengo esas dos en las ediciones antiguas y también tengo ahí el primero en tapa blanda, porque al principio dudé, pensé que no me iba a coger las especiales, luego sí, y pues empecé a leer en esa. Y luego tengo esa de Acotar, que, a ver, probablemente la sustituya por una mejor. Pero bueno, de momento están ahí. Y ocupan. Y luego están los de Ciudad Media Luna, y yo os juro que esto lo tenía en la otra estantería igual. No sé cómo narices, pero ahora este no me ha cabido bien así. Y siempre me gusta tener uno así, porque me parece bonito y me encantan esas ilustraciones. Bueno, luego abajo he puesto el resto así de ediciones especiales de Hydrat y tal. Hay alguna que todavía tengo en el salón. Pues no sé, lo que me ha parecido que quedaba bien. Este en realidad es de Romántica y lo tenía en Romántica, pero me ha gustado más aquí porque en Romántica en realidad no hay ningún tapadura y este es tapadura. Y como novia en realidad también es Romántica, pues mira. Y luego simplemente he puesto ahí los de Nocturna porque quería poner a J. Christoph al lado del de Joe Abercrombie y con estos porque me quedaba como bien. Y claro, ya si pongo esos que son de Nocturna, pues digo, pues pongo el resto que tengo de Nocturna. Y luego me sobraba un huequito y por tamaño me quedaba bien ahí Marina. Creo que esta balda más o menos sí que me gusta. Pero es verdad que en el salón tengo, por ejemplo, Quicksilver y algún otro que no sé si en algún momento lo traeré aquí. He hecho esta también, que he puesto ahí todo True Blood, que me encanta con los colorinchis. Y luego en general estaba poniendo todos los de Puck y alguno más que por tamaño y temática me parece que quedaban bien. Los de Victoria Álvarez nuevos, los que tengo de Duerme Vela, que por tamaño también quedan más o menos bien. Y luego tengo un problema con estas ediciones antiguas de libros que me gustan, de Paranormal y eso, igual que estos. Pero claro, es que son libros que me encanta tener, pero las ediciones pues no me gustan mucho. Entonces no sé si dejarlas como por ahí, así en montoncitos, o meterlas por atrás, porque, o sea, yo necesito tener libros también por atrás a veces. Y luego a la que hacía esto, pues claro, he tenido que ir sacando todos estos libros, ahí todavía no he terminado, ahí tenía Romántica, que como veis queda eso por sacar. Estoy poniendo los de Umbriel, que en general son fantasía también, pero no quiero separar autores. Y por ejemplo, Silvia Moreno García tiene tanto en Umbriel como en Minotaura. Entonces siempre los tengo juntos, porque por tamaño también quedan bien. Que luego, por ejemplo, tengo uno de Silvia Moreno García ahí, que es más pequeñito y yo qué sé. Pero bueno, aunque sea de la misma autora, es verdad que por temática es muy diferente, porque es una autora que escribe cosas muy diferentes y por eso también están en editoriales diferentes. Entonces, no sé. Pero como yo lo encuentro porque me lo sé, y ya como pongo los de Silvia Moreno García de Minotauro aquí, pues ya pongo el resto de Minotauro, que son los de Grady Hendrix. Entonces, al final se me hace más larga la estantería y todavía tengo que colocar todos estos, que son todos de Umbriel, más esos de ahí que tengo en la silla que se me han caído, que también son de Umbriel. ¿Me van a caber? Pues es que yo creo que no. Y a ver cómo lo soluciono. Pero claro, mirad cómo tengo la mesa. Amigas, ¿qué hago yo con todo esto? Ahora, yo he empezado a colocar el Cozy Mystery de Alma aquí, que lo he colocado así, creyendo que ocupa menos. No sé si ocupa menos, pero también es que me gusta más así. Me encanta esta colección, adoro a Alma por traernos todos estos títulos y las portadas son maravillosas, pero los logos los odio. Y así al menos se ven los títulos, que tiene algo de gracia, porque no me gusta nada colocados de la otra forma. Sé que no es muy bueno para los libros, pero el truco para hacer esto y que no se te fastidien los libros es irlos cambiando de vez en cuando. Y como yo toqueteo mucho las estanterías, normalmente no se me estropean. El caso que empezaba a colocar el Cozy Mystery aquí, porque como os decía, aquí está todo Agatha Christie y aquí pues más Agatha Christie pero de otras ediciones y Sherlock. Estoy pensando igual en pasar este Sherlock aquí, que en realidad son de Alma y quedan bien. Y total, también están ahí al ladito de los de Misterio. Creo que voy a hacer esto para liberar ese trocito de ahí y poder poner parte de este Cozy Mystery ahí en ese trozo. Perdón si os estoy mareando. Ahí se quedan los clásicos de Alma y aquí abajo creo que voy a ir colocando Romántica
y misterio, pero que no es este misterio. Misterio más thriller, novela negra, también algo de misterio clásico, pero en ediciones que tengo sueltas. Por ejemplo, tengo ahí esos de Siruela. Ahí también ya tengo cosas, pero esto ya es un sin Dios. Eso lo voy a dejar así y que sea lo que Dios quiera, porque es que ahí ya hay de todo mezclado. Ay, me estoy dando cuenta que tengo ahí parte de los de Hydra de tapa blanda. Esos sí que me gustaría traerlos aquí. Luego tengo ahí más Joe Abercrombie, que sería lo suyo juntarlo con Los Diablos. Sí, pero no me cabe, como podéis ver, y además, aunque son de runas las dos ediciones, tienen tamaños diferentes. Así que yo creo que igual se quedan separados. Al final, lo de tenerlo juntos separado, hay que tener en cuenta que es para mí misma. Y si yo me lo sé y yo lo encuentro, pues ¿qué más da? Si es que es para mí, si es que aquí no tiene por qué buscar libros nadie más. Os voy a mover un poquito porque ahora me voy a poner a trabajar más en esta zona de la estantería a ver qué narices hago con este desastre. Creo que lo voy a dejar por hoy porque es la hora de comer. Estoy atascadísima. He terminado la parte que me importaba como de aquí, pero eso ha hecho que me encontrara con problemas. Y ahora mismo esto no lo veo claro. No lo estoy viendo nada claro. Esto tampoco lo estoy viendo claro. Ahí me queda esa estantería de ahí, pero es que eso en teoría era más romance. Claro, es que tengo que mezclar esa bala de romance con otra cosa. Pero como abajo he colocado clásicos, con que lo mezclo ahora con algo que luego siga en otro lugar, es que no sé si me entendéis lo que quiero decir. Y además es que estoy viendo muchos libros que creo que tienen que salir de aquí. Tengo que continuar con la limpia, porque al final hice una buena limpia con la mudanza, pero me quedé como a medias, porque se me echó el tiempo encima y era como, mira, ahora ya yo me tengo que centrar en mudarme, no en seguir quitando libros. Pero es que esto tiene que continuar. Tienen que continuar muy seriamente. Creo que voy a parar, voy a colocarlo buenamente como pueda para dejar la mesa despejada y continúo otro día. Así que habrá parte 2 para contaros cómo ha quedado finalmente. Con eso estoy más o menos contenta. Tengo que colocar algún libro que falta por ahí. El próximo día os cuento porque yo ahora ya no pienso con claridad. Vengo a cerrar este vídeo unos días después del pequeño bloqueo que tuve para terminar. Me puse a ello así a poquitos y recoloqué alguna cosa más y vengo a enseñaros cuál ha sido el resultado. No han quedado todas las estanterías colocadas a la perfección ni mucho menos, pero más o menos mi objetivo sí que estaba cumplido, que era tener estas dos estanterías colocadas más a mi gusto, ya no mejor, porque se trataba de tener las cosas donde yo quería. Como os dije en algún momento del otro día, al final esto es para mí, solo para mí, para que yo encuentre las cosas y para que a mí me guste. Tampoco hay un criterio objetivo que seguir, pero bueno, que queden más o menos a mi gusto, que yo encuentre las cosas y que tenga cierto sentido. Y además también me importa como que en los vídeos se pueda ver los libros que más me gustan, los más bonitos o más o menos de ordenado. Que ahora en verano no se está viendo mucho porque como aquí no tengo aire acondicionado casi no estoy grabando, pero luego en otoño empezaría a grabar todo aquí otra vez y yo estaré mucho más feliz con las estanterías reorganizadas. Bueno, yo creo que lo que tiene sentido es que os dé la vuelta y hagamos un pequeño tour por las estanterías, muy pequeño, no va a ser un tour. De hecho, si os apetece que os grabe un tour real, decídmelo y lo haré más adelante, dejando pasar un poco de tiempo para que tampoco os hartéis de mis estanterías, pero un tour sí que explicando un poco más, contando un poco sobre los libros que tengo, las cosas que tengo, etc. Ahora va a ser un tour rápido, simplemente contando cómo ha quedado más o menos colocado todo. Vale, ya sabéis que las estanterías son estas, que en total son 5, pero ya os dije que aquellas del fondo no iba a tocar nada porque son las que tengo más compartidas, así que me he centrado sobre todo en estas
3 de aquí, aunque las estanterías bajas tampoco las he tocado mucho porque son las que está todo el día toqueteando y desordenando mi hija, así que no tenía sentido tampoco ponerme a ordenar. Tengo pendiente dejarlas un poco mejor, sobre todo para que ella las pueda usar, poner más libros infantiles, sus cuentos, pero eso ya lo haré más adelante. Vamos a empezar por esta primera, que es la estantería que al final he dedicado a la fantasía. Bueno, ahí arriba es donde tengo los juegos de mesa. Nos acercamos un poquito y empezamos por la primera balda. Aquí tenemos todas las ediciones que tengo de Umbriel, más Minotauro, que ya os expliqué por qué, y alguna cosita más de fantasía. Conseguí pasar aquí los que tenía de Hidra de tapa blanda y alguna otra cosita que me cabía. Este libro está aquí porque tengo pendiente ver qué hago con él, ya que es una trilogía y solo tengo este que es el segundo. Así que por eso lo dejé fuera, porque no estoy muy segura de si me lo voy a quedar. Después tenemos la segunda balda, donde tenemos toda Sara J+, o casi toda. Y por supuesto la joya de la corona, que son las ediciones especiales de Trono de Cristal. Después bajamos por aquí, tenemos más fantasía, toda la fantasía de tapa dura excepto la que tengo en el salón, algunas ediciones especiales extra, también un poquito de romance paranormal, y ahí tenemos los libros que tengo de Nocturna más la biología de Marina Tena, que me quedaba bien. Bajamos un poquito más y tengo toda la colección que tengo de Puck, que también es fantasía, True Blood, ahí con sus colorinchis, y un poquito de Duermevela, que queda muy bien por tamaño con los libros de Puck. Ahí tenemos esos de Jennifer Armentrout que no sabía dónde poner, y esta guía de brujitas que me encanta. Y luego ahí abajo pues es una balda que la verdad no se ve mucho y tengo tapas blandas en inglés, ediciones que tengo repetidas y cositas así. Nada, no he tocado nada. Ahí esta es la balda principal de donde juega mi hija, aunque también tengo pues Cozy Mystery infantil y así, pero esto lo tengo que reordenar y eso igual. Pasamos a esta segunda estantería donde están las 3 baldas de Agatha Christie con toda la colección de Planeta de Agostini, más alguna cosita suelta, ilustrada, especial. Esto se me ha quedado aquí, le tengo que buscar otro sitio porque solo tengo estos dos de la colección y aunque son infantiles no lo quería poner abajo porque se rompen más fácilmente. No quiero que las pequeñas garras de mi hija los toque todavía. Y aquí tenemos más Agatha Christie, pero en las ediciones de tapa blanda, junto con alguna cosita así de misterio, el de The Crime. Empezamos con sección Cozy Mystery. Aquí sí que tenemos Cozy Mystery tal cual, pero después he metido también los de Victoria Álvarez porque me quedaba bien, porque los juntaba por editorial, los de Lumen y el de Donna Tartt, que no tiene un lugar específico y como es de Lumen pues también lo pongo ahí. Y aquí ya sí que tenemos Cozy Mystery 100% en toda la balda. Conté el otro día que no me gustaba cómo había quedado, así que lo quité y decidí dejarlo para Agatha Racing, porque además me viene muy bien tenerlo aquí con este huequito, ya que es una colección que va sumando libros todo el rato, pues 2 mínimo al año, así que tengo este espacio para saber que no tengo que recolocar todo cuando salgan los próximos. De momento he puesto esta tacita que me encanta, que me regaló Rocío. Por aquí algunos de Cozy Mystery que me gustan mucho y toda la colección de Alma de Cozy Mystery. Y después ya vamos a la tercera estantería, que fue la que quedó más sin hacer el otro día. Eso de arriba no lo he tocado, que es toda la colección de cómics de DC y algunos cómics más. Esas baldas de arriba son más altas, así que aprovecho para poner todos los cómics altos. Y luego aquí abajo empieza la romántica, pero primero pasamos por una pequeña sección en la que continuamos con Cozy Mystery de cositas que tengo así sueltas. Estos son misterio, pero no sé muy bien cómo catalogarlos, así que los tengo juntos por editorial. Y aquí ya sí que empieza la romántica. Estoy viendo que no sé qué pinta aquí, la verdad me sobra, pero bueno, esto ya es romántica y ya está colocada más o menos por tamaños. Aquí hay una pequeña disonancia porque esa romántica tiene que estar ahí porque no cabe en otro sitio, pero aquí en medio no hay romántica y tenemos los clásicos de Alma y los de Sherlock Holmes, que tiene sentido porque en realidad están aquí lindando con todo el misterio, pero como son de la colección de Alma, pues bueno, están ahí haciendo de frontera. Con esto estoy contenta, la verdad, creo que lo voy a dejar así. Y lo que queda un poco peor es que esta balda vuelve a ser romántica. Como veis, tengo la romántica un poco dividida. Quizá lo ideal sería subir estos ahí y bajar estos ahí. Pero, si os fijáis, esta balda es mucho más bonita que esta balda de libros, porque aquí pues hay cosas sueltas que no pegan juntas, que son de distintos tamaños, entonces a mí me gusta más tener visualmente esto aquí. Y eso es lo que os decía, al final esto es para mí, nadie más va a juzgar esto que yo, así que pues mira, he decidido que la romántica va a ir dividida. Y aquí tenemos la romántica que
estéticamente es más bonita. No quiere decir que me guste más, porque ahí arriba hay libros que me encantan. Por ejemplo, ahí tenemos uno favorito, que es el navideño de Mónica Gutiérrez. Pero aquí tenemos los que estéticamente quedan mejor juntos por tamañito, editoriales y eso. Y de hecho, mirad, aquí está Finlay, que es Cozy Mystery, pero claro, los quería poner con los de Contraluz, que en general es romántica. Pero en mi cabeza tiene sentido, porque está aquí, los he puesto los primeros precisamente para que esté más cerca de toda la sección de Cozy Mystery. Como os he dicho, tengo todo lo de Contraluz, después pasamos a todo lo de Titania, que tengo bastantes cositas, después tenemos Emily Henry, que como tiene las dos editoriales, se hace justo de frontera, después tenemos Vera Editorial, y después cositas sueltas. Y ahora ya bajamos abajo, que vuelve a ser misterio, pero misterio un poco mezcladito, tanto por editorial como por tipo. Aquí tenemos misterio clásico de varias editoriales, después tenemos cositas sueltas que tengo, y después aquí pasamos también un poquito a thriller y otro tipo de misterio. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que estuve reorganizando, que son estas 3 estanterías, aunque pues ya que estoy aquí os doy un vistacillo también por esto. Ahí arriba siguen los cómics y esto es un sin Dios. Está todo mezclado. Por aquí hay en general fantasía, pero como veis mezclado también, por ejemplo, con terror, porque aquí está Catriona Ward, este libro suelto, que me lo compré porque me gusté mucho, pero no sabía dónde ponerlo. Tengo las ediciones bolsillo, así al menos juntitas, aunque sean libros muy diferentes entre sí. Por aquí están las ediciones antiguas de Juego de Tronos, y luego por aquí... Uy, este se ha caído. Pues mirad, estos de Sara me sobraban, son ediciones sueltas que tengo, no sé qué voy a hacer con ellos, así que de momento están aquí. Esta edición especial de Ursula K. Le Guin, que es gigante y no sabía dónde poner. Por aquí tenemos una pequeña sección de ciencia ficción, pero un poco mezcolanza, eso que es maravilloso, la aventura atómica. Y por aquí tenemos, estos sí que son sin Dios, porque mirad, hay misterio, thriller, novela policíaca, tenemos estas fricadas de Jane Austen, cosas sueltas y después clásicos. Y luego por aquí se me ha quedado por aquí un poquito de fantasía que no me cabía en las primeras estanterías, y tengo cosas sueltas, la verdad, que algunas me gustan mucho, pero que no sé con qué otras colocarlas. Así que ya está, Stephen King, y de nuevo, ediciones bolsillo, o sea, esta estantería tiene mucha edición bolsillo. Y por aquí está toda la colección de Anne Perry, de Ruth Rendell y de Mary Higgins Clark, y por aquí un poquito de Anne Rice. Y luego ya esta estantería íntegramente es de mi marido, no es mía, aunque bueno, compartimos todo, lógicamente, pero bueno, está dedicado mucho a ciencia ficción y a cosas de ciencia, de física, y luego sí que hay una parte así un poco de novela, pero que pues si le echáis un ojo la mayoría de cosas no son mías. Bueno, mira, esto por ejemplo es mío, se ha colado aquí. Bueno, veis que es otro estilo de libros, y ya estaría, estas son todas las estanterías. Y ahí, mi mesita, con ese calendario que nos he enseñado y es precioso. Es un calendario de Alicia con ilustraciones de Lacombe, y de hecho entre que he grabado los primeros clips y los segundos hemos pasado de mes, así que paso de mes con vosotras. ¡Wow! Mirad, justo, claro, como es mitad de año, justo teníamos esta ilustración, mirad qué preciosidad. Es que es a la vez súper creepy y súper bonito. Ay, qué pena me da esto, en algún momento lo tengo que poner en algún sitio cuando acabemos el año, pero bueno, ahora toca pasar de mes, pasamos a julio y tenemos esta pasada de ilustración, o sea, mirad qué mal rollo. Y luego esto. Pues ya estaría, así se van a quedar las estanterías de momento. Iré retocando cosas, pero ya no me voy a pegar ninguna paliza. De vez en cuando moveré un librito. Ya os comenté que tengo que hacer todavía bastante limpia. Hay bastantes libros de aquí que quiero que vayan saliendo, ir depurando la colección para que vayan entrando otras cosas. También tengo que colocar libros nuevos que me han llegado y que todavía tengo por aquí encima. Así que la cosa se va a ir moviendo, pero lo gordo creo que se va a quedar así. Las grandes secciones y demás de momento se van a quedar así. Yo estoy contenta porque sobre todo quería hacer ese intercambio entre las estanterías de género, de poner aquí la fantasía y pasar allí la romántica. Eso era como lo más gordo y siento que lo he conseguido con cierta coherencia, así que objetivo cumplido. Espero que hayáis pasado un buen rato viéndome mover libros de un lado para otro. Contadme vosotras cómo tenéis organizadas las estanterías, qué es lo que hacéis, si tenéis algún truco, cómo os gusta. Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Os recuerdo que en la cajetilla tenéis enlaces de interés y también enlace a mi Patreon por si queréis apoyar de esa manera mi contenido, el canal y todos mis proyectos, y además acceder a un montón de contenido exclusivo que hay cada mes. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!